gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad es que hoy me siento sumamente complacido. Es un gran honor para este programa de que estén dos expresidentes, esta señera entidad que marca rumbo en cuanto a la defensa de la libertad de prensa, que cumplió el 14 de diciembre 50 años. Y le voy a nombrar primero al maestro del periodismo, a un querido amigo que yo admiro y respeto profundamente, por en su programa moral, intelectual, sombría de bien, que es el doctor José Claudio Escribano, presidente de ADEPA, ha sido integrante de la CIP, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, estuvo también en la acción de Diarios Internacional y sigue luchando en defensa de la libertad, de sus principios, de sus convicciones. Y por el otro lado, un hombre joven, que ya ha estado aquí también, como estuvo el doctor Escribano, que es el doctor Daniel Desein, hombre de la Gaceta de Tucumán. Omití decir que el doctor Escribano forma parte del directorio del diario La Nación en este momento. Y Daniel es un hombre joven, presidente actualmente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, representante de la Gaceta, decía, y fue presidente también de ADEPA. Me acuerdo que en el 2010 lo escuché, un discurso magnífico en una comida ADEPA aquel año. Así que yo tengo el honor y el gusto de que estén hoy en Corrientes de Pensamiento, tanto el doctor Escribano como el doctor Desein. Empezamos por Claudio. Así que te agradezco mucho, Claudio, tu presencia. Pero muy agradecido y honrado con la invitación. Contrario. Y yo te pediría que te expresara primero qué significación tiene esto. Te vas a acordar de Juan Balmaya, de todos los personajes que en estos 50 años marcaron rumbo en defensa de la libertad. ¿Cómo no? En 1962 fue un año de grandes conmociones políticas en la Argentina. El 28 de marzo había caído el presidente constitucional, Arturo Frondizi, y seguía bajo prisión. Después de haberse realizado la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, un conjunto de periodistas que habían concurrido en su mayoría a Santiago de Chile, constituyeron el núcleo fundador de lo que desde entonces se llama la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. ADEPA ha cumplido 50 años. Su primer presidente fue el entonces director de la prensa. Hay que recordar que la prensa, diario fundado en 1869, había sido confiscado en 1951 y devuelto a sus legítimos propietarios a comienzos de 1956. El doctor Gainza Paz fue el primer presidente de ADEPA y a continuación le siguió por varios años quien era entonces el subdirector de la Nación, el doctor Juan Santos Balmaya. Balmaya era un profesor de historia del Colegio Nacional de Buenos Aires y un profesor de francés del Instituto Libre de Estudios Superiores. Yo lo conocí cuando tenía 17 años, cuando llevé las primeras colaboraciones que por una cuestión de prudencia La Nación resolvió no publicar. Pero lo conocí a Balmaya en 1955 y con 17 años, 18, cuando entré, 19 años, él era un hombre de 60 años, me causaba tal impresión que yo debo decir que si hago un repaso en mi memoria de quiénes han sido los hombres que más me han impresionado por su jerarquía intelectual y por el vigor de su carácter, el primero se llama Juan Santos Balmaya. Tenía una personalidad desbordante y yo lo observaba mientras él compartía tertulias con gente como como Manuel Mujica Lainez, como Constantino de Lesla, que había sido el corresponsal de La Nación durante la guerra de los 1000 días
en España durante la Guerra Civil Española, con Augusto Mario Delfino, un uruguayo afincado en Buenos Aires que debe haber sido una de las plumas más grandes de la prensa argentina del siglo XX. La figura de Balmaya le puso un sello a ADEPA. Balmaya era un hombre de un pensamiento católico, liberal. Siendo un muchachito había sido uno de los militantes de lo que tal vez fue el primer esbozo de una corriente partidaria demócrata cristiana en la Argentina, que fue el Partido Popular, que procuró tener algún lugar en la política argentina después de la ley Sempeña, pero fue un partido de corta trayectoria. Recuerdo que a fines de la segunda parte de los años 50, en algún momento Balmaya fue mencionado durante 48 horas porque había una vacante en la cartera de Educación como el siguiente ministro de Educación de la Nación, pero en él prevaleció su compromiso con el periodismo. Era un abogado que se había recibido ya de grande y que nunca había tenido un bufete ni había ejercido la profesión. A Balmaya lo siguió una figura perteneciente a una de las familias tradicionales del periodismo argentino, que fue Carlos Ovidio Lago. Don Carlos Ovidio Lago. La familia fundadora de la capital de Rosario, que es el diario más antiguo de la Argentina. El decano de la prensa. Fue fundado hace tantos años, sigue teniendo gravitación en Rosario y su área de influencia. La capital había sido fundada por un hombre muy vinculado con el general Urquiza. Era un diario urquicista en sus orígenes. Y después otros presidentes que han dejado una huella muy importante en ADEPA han sido Luis Echeverre, director del Diario de Paraná, y Guillermo Ignacio, que fue director propietario de Ecos Diario de Necochea. Yo diría que con sus controversias, como en toda institución, controversias internas, con diversidad de miradas, ADEPA ha tenido una continuidad notable a lo largo de 50 años de existencia y ha sido una institución defensora de la libertad de prensa y que ha intervenido en los problemas que han debido afrontar periodistas y empresas periodísticas sin preguntar si unos u otros eran asociados a ADEPA. Allí donde ha habido un problema durante 50 años, ha asistido a los colegas en dificultades. Cuando me tocó, en los 4 periodos en que me tocó la presidencia de ADEPA, sin duda el problema más grave. Como hecho aislado, debería decir que fue el hecho más grave de los 30 años de democracia continuada en la Argentina, habidos desde 1983, que fue esa tremenda tragedia, el asesinato de José Luis Cabeza, reportero gráfico de la revista Noticias. Nos sentimos muy orgullosos de la trayectoria de esta institución, sobre la cual hay algo más para decir, que nunca en ADEPA se preguntó a nadie por su ideología cuando requirió ingresar en la institución. Solo lo que los estatutos piden es un compromiso con la defensa de la libertad de prensa en particular y de expresión en general. Te agradezco mucho, Claudio, y digo también a los televidentes, el doctor Escribano empezó siendo el columnista político en el Diario de la Nación por mucho tiempo y también estuvo, primero cuando comenzaba prácticamente, estuvo en el Parlamento, siendo cronista parlamentario y editorialista, por supuesto. Te agradezco mucho, Claudio. Ahora lo vamos a escuchar al amigo Daniel Dessain. Bueno, el 14 de diciembre pasado celebramos
los 50 años, en realidad el 13 y la noche en que venía el 14, en una comida donde se reunieron muchos de los referentes del periodismo argentino, pero también de muchas instituciones de nuestro país. El día previo, en la prensa, donde ADEPA hizo una serie de distinciones a muchas de las personas que hicieron aportes relevantes a la libertad de expresión, como vos mismo. No, yo les agradezco muchísimo, la verdad. Fue algo muy, muy merecido. Nos reunimos los expresidentes de ADEPA. 5 de los 6 expresidentes supertistas, el sexto no pudo estar porque está enfermo, que es Carlos Lieberman, del Heraldo de Concordia, Entre Ríos. Estábamos Claudio, estaba Gustavo Vittori del Litoral, Lauro Laínio de La Prensa, Guillermo Ignacio de Ecos Diarios de Necochea. No sé si me olvido alguno, Claudio. Estaba Gustavo Vittori, sí, está bien. Claudio, vos. Bueno, Jornel de Actual, ¿no? Y claro, Jornel. Hombres que pertenecemos a diarios diversos, a provincias y ciudades distintas, a periódicos de envergaduras muy diferentes. Y todos estábamos allí en ese mismo lugar, somos todos amigos, todos hemos participado de la vida de la institución, en los distintos cargos que nos ha tocado. Y eso es algo muy difícil de ver en instituciones en la Argentina, ¿no? La verdad Entonces, esa pluralidad, esa continuidad y sentirnos unidos a través de valores fundamentales que tienen que ver con la tolerancia, con la diversidad, con la aceptación. La unidad dentro de la diversidad, Daniel, me parece. Así que fue muy satisfactorio. Creo que el clima que se vivió ese día y al día siguiente fue magnífico, y que es muy necesario recordarlo en momentos como el que vive la Argentina hoy, que está llena de crispación, ¿no?, de visiones binarias, de grandes contrastes que no se pueden resolver a través del diálogo, ¿no? Y creo que el mensaje de ADEPA, de estos 50 años de ADEPA, pasó por ahí, ¿no? Por la necesidad de fomentar la tolerancia y aceptar la expresión del otro, aunque no nos guste, ¿no? Y ese conjunto de presidentes refleja en sí mismo un principio federalista siempre muy tenido en cuenta en ADEPA. Los presidentes de ADEPA, yo creo que hemos coincidido en general en que el valor central de ADEPA está en la defensa de la pequeña publicación. Exacto. De aquella publicación de una comarca que no tiene posibilidades de defensa si tiene que afrontar algún problema. El actual presidente es de La Voz del Interior de Córdoba. Daniel, La Gaceta de Tucumán. Yo he representado por tantos años a La Nación. Luis Echeverri del Diario de Entre Ríos. Carlos Lieberman del Heraldo de Concordia. Carlos Ovidio Lago de la capital de Rosario. Guillermo Ignacio de Ecos Diarios de Necochea. Gustavo Vittori del Litoral de Santa Fe, diario de una gran tradición en el periodismo argentino y notable como una manifestación de un fenómeno social santafesino. Es un diario, es uno de los grandes diarios del interior del país, es un diario de la tarde. En la capital de la provincia hubo muchos intentos de fundar un diario que pudiera perdurar siendo matutino. No hay nada que hacer. Los santafesinos quieren leer el diario a la tarde. Claudio, querido, y yo cuando lo nombraron a Laínio, disculpa la interrupción, yo me acuerdo que yo era muy joven cuando conocí a su padre. Félix. Y Lauro Félix Laínio con La Razón. Y Lauro Laínio de La Prensa, ¿no? De La Prensa. No, y yo quiero, si ustedes me permiten, quiero recordar, bueno, a mi padre, que fue el fundador del Litoral de Corrientes, que vos tuviste cuando los 50 años, y a mi tío Gabriel, que fue el director hasta su fallecimiento, ¿no? Y senador. Y senador, y vicegobernador. No recuerdo. Bueno, complementando lo que decía Claudio con algunas cifras, hoy ADEPA tiene 143 socios activos, que son 143 medios. El 82% son publicaciones de menos de 10.000 ejemplares. Y más del 40% son publicaciones de menos de 1.000 ejemplares. Es decir que la mayoría de los miembros de ADEPA son pequeñas publicaciones. Y cada una de esas publicaciones, desde la publicación que tiene 500 ejemplares hasta la que tiene 500.000, tiene solamente un voto, ¿no? Entonces eso marca
cómo ha funcionado ADEPA desde el comienzo y por qué. Tienen igualdad de representación. Igualdad de representación, y de hecho hubo muchos presidentes de publicaciones pequeñas del interior del país. Que es lo que yo me opuse en la reforma 94, haber eliminado el colegio electoral. Y con Claudio a veces hablamos de un gran jurista, y que él recordó recién cuando fue destituido don Arturo Frondizi, fue el ministro de la Corte a los 33 años que hizo jurar al senador Guido, que fue don Julio Llanarte. Tal vez esa ha sido una de las grandes cabezas estructuradas para la comprensión de los fenómenos jurídicos y el ejercicio de la abogacía. En Julio Llanarte vi cosas notables como estas, ejercicios intelectuales en los cuales él abogaba por la defensa de una posición y argumentaba, 1 por esto, 2 por esto, 3 por esto, 4 por esto, hasta llegar a 10. Una vez que estaba concluido el debate, Julio era capaz de hacer un juego y decir, pero esta cuestión también se podía ver desde este otro ángulo tan distinto, y argumentaba en sentido contrario. 1 por esto, 2 por esto, 3 por esto. Pero vos, Claudio, ¿te acordás que hablábamos de la calle Centeno de Coronel Díaz? Y bueno, y yo fui expulsado alguna vez de mi partido, quizá por mal comportamiento, no sé por qué. Él posibilitó que volviera y pudiera llegar el 83 a presidir un gobierno. Bueno, este fue el tema. Y me acuerdo que jamás hubo ningún interés de ningún tipo. Lo único que pidió un Julio Llanarte una vez, que cuando vino Juan Pablo II a Corrientes en el 87 lo invitara a él y a la señora. Era brillante, la verdad. Pero volviendo a lo de ADEPA, nos quedan unos cuantos minutos. Yo creo que hablemos un poco del momento actual, donde ADEPA está viendo, haciendo sentir. Yo en su momento, con una serie de diarios también, estuvimos en Adira, con Diego Samir, lo vi a Ronchetti de Azul el otro día, a Rocha de 25 de Mayo, a Rodríguez, y una vez nos tocó ir con don Carlos Ovidio Lagos a La Rioja por el diario Independiente, que había sido cercenado. Claro. Recuerdo que fuimos hasta ahí y fuimos a tomar el avión a Córdoba. Pero lo importante es la opinión de ustedes con respecto a este momento. Estamos Bueno, yo creo que permanentemente. Se cruzan varios desafíos simultáneos para la prensa a nivel global y en nuestro país. Uno que tiene que ver con las perspectivas de la industria, ¿no? Una industria en la que Internet, el avance tecnológico, le presenta un terreno particularmente complejo y acelerado, en el que hay que modificar las técnicas que se usaban para el periodismo hasta ahora, ¿no? Tratar de adaptarse a los nuevos tiempos, a nuevas generaciones que no están acostumbradas a los viejos soportes, ¿no es cierto?, que están acostumbrados a la gratuidad de la información. Ese es un enorme desafío que tenemos adelante. Pero al mismo tiempo, en países como el nuestro y en otros países de América Latina en particular, debemos enfrentarnos a climas particularmente hostiles contra el rol que ha ocupado tradicionalmente el periodismo. Creemos que estamos viviendo el momento más duro desde el regreso de la democracia en lo que respecta a la relación de un gobierno con el periodismo libre, ¿no? Se han acumulado toda una serie de ataques que cada vez son más duros, que van desde lo discursivo hasta acciones concretas. Hemos tenido bloqueos de diarios, hemos tenido leyes que atacan a la libertad de expresión, leyes como... Presionamos a la justicia de alguna manera. Una presión contra el Poder Judicial inédita, la ley que declaró de interés público la fabricación y distribución del papel para diario, que es una verdadera espada de Damocles para la prensa gráfica en nuestro país, la ley de medios, ¿no?, la distribución de la pauta oficial, toda una serie de medidas, resoluciones gubernamentales y un clima muy particular que hace que sea cada vez más difícil ejercer el periodismo. Lo que él decía, el siglo XIX, el linotipos, ¿te acuerdas, Claudio? Las linotipos, el sistema Oxford, todos los cambios se fueron produciendo. Yo me iba a visitarte a la calle San Martín, ¿te acordás? Allí, con Mario Locia. Allí la Nación funcionó más de 100 años. Casi enfrente de la Casa de Corrientes allí, y el Museo Mitre que está ahí cerca. Voy a decir vos, Claudio, perdón. Es así como dice Daniel. Ahora, para quien no está familiarizado con las cuestiones de la prensa y de los medios de comunicación, hay que hacer el siguiente reconocimiento. Siempre entre la prensa y el poder hay una tensión. Así es.
Pero cuando hablamos del poder, no hablamos solo del poder nacional en un país, el caso de la Argentina. El poder, que es el poder que se manifiesta en el nivel del municipio, en el de la provincia, el de la nación, el de las empresas, el de los partidos políticos, aquel que tiene alguna posibilidad de coaccionar a la prensa, lo hace. Ni que decir las mafias. Tenemos el caso patético, dos de los países con mayor número de periodistas asesinados ya desde hace muchos años en el mundo son Colombia y México. Y son asesinatos que no necesariamente vinculados con, en el caso de Colombia, con el proceso revolucionario de la FARC, que lleva más de medio siglo, sino fundamentalmente por las mafias anidadas y surgidas del movimiento del narcotráfico, cuyo desenvolvimiento ya ha comenzado a mostrar algunos de sus rostros, lamentablemente, en la Argentina. De modo que siempre hay tensión con el poder. El periodista debe estar familiarizado y esto exige que la piel tenga cierta consistencia como para tolerar y resistir las dificultades que ejerce el desenvolvimiento en este oficio. No hay oficio fácil, sobre todo cuando se quiere realizar con un piso de decencia y de excelencia profesional. Ahora, en los últimos años, esas dificultades nacionales, naturales, se han acrecentado en demasía y hasta llegarse al punto muy claro, como ha dicho Daniel, que este es el momento más difícil de la prensa argentina desde la restauración democrática de 1983. Tenemos 2 minutos, así que yo desearía que decía a la ciudadanía, ahora que estamos llegando a esta fiesta, que creo que merecen la reflexión, el análisis, el querernos un poco más, el perdonarnos muchas cosas, el aceptar con humildad los errores que cometimos. Y después le pido a Claudio. Sí, yo creo que estamos en un fin de año muy convulsionado, ¿no? Muy crispado, en el que hay que tratar de apaciguar los ánimos, disminuir las tensiones, y para eso requerimos diálogo, ¿no? El diálogo es el gran insumo de toda democracia, y es lo que quizás nos está faltando, ¿no? Diálogo y tolerancia, respeto por las ideas del otro, respeto por la ley, que en definitiva significa respetar al otro, ¿no? Últimamente hemos visto, particularmente en las calles de Buenos Aires, una suerte de ausencia total de respeto a las normas y una suerte de celebración del quiebre de esas normas, ¿no? Con lo cual creo que estamos viviendo momentos delicados y hay que tratar de volver a las bases, recuperar estos insumos y estas premisas centrales para que la democracia y un clima armónico de toda sociedad pueda funcionar. Querido maestro Claudio. Que debemos trabajar por el fortalecimiento de las instituciones. En la calidad de las instituciones creo que está el verdadero desarrollo de los países. Por mencionar un solo caso, que es anecdótico, porque es uno extraído casi caprichosamente de muchos otros que se pueden dar. Después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial se produjo la partición de Corea. La parte que quedó en el norte, la llamada Corea del Norte, era un área más desarrollada que la de Corea del Sur. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur, para decirlo en los términos turfísticos tan gratos al invitado de honor en la comida de los 50 años de ADEPA, que es Fernando Sabater, Corea del Norte en todas estas décadas le ha sacado 17 cuerpos de ventaja a Corea del Norte. Se dice que las grandes diferencias en el desarrollo del país están en la historia. La historia era común, historia milenaria, si hay países con historia milenaria, ahí está Corea, la lengua la misma, la gente la misma. Fueron las instituciones totalmente distintas.
Uno, un país con libertades cercenadas. El otro, un país que comenzó con libertades también cercenadas, se abrió al libre comercio y hoy constituye una verdadera democracia. Ahí tenemos el contraste. Querido... Mi palabra final quiere ser una palabra de esperanza. Aún en las mayores dificultades no hay nunca que perder la esperanza. Y la esperanza comienza por nuestras propias convicciones. Lo importante es no declinar de ellas, cualquiera sea la magnitud de las dificultades y desafíos que debamos afrontar. Gracias, Claudio. Gracias. Un honor para mí que ustedes hayan venido a este programa. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho. Y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande. Y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Momento de gran felicidad y gran alegría que dos personas de la envergadura de Daniel y de Claudio hayan estado hoy en Corrientes de Pensamiento. Voy a ser muy breve. Creo que tenemos la obligación en este momento de defender las instituciones, como lo dijo el doctor Escribano. Y una cuestión fundamental, oponernos terminantemente a que el año 2013, año electoral, se toque una sola coma de esta Constitución. Yo fui estudiante en 94 y me opuse a la reforma de entonces, pero creo que tuvo muchas cosas positivas al analizarlo. Hoy tenemos que luchar enormemente para que no se produjera, aunque sea un retoque, aunque más no sea un retoque a esta Constitución. Y tenemos que defender las instituciones, la libertad en general, pero la libertad de prensa, que es la madre de todas las libertades. Dios así lo quiera. Felicidades para todos y muchas gracias al doctor Escribano y al doctor Desailly. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.